Hola, ¡feliz viernes! Estoy muy emocionada que hayas llegado hasta aquí. Estamos a las puertas del fin de semana. ¡Buen trabajo! A lo largo de estos días hemos aprendido que cuando tenemos preguntas acerca de nuestra fe, podemos acercarnos confiadamente a nuestro Padre Celestial. Él no nos juzga, al contrario, nos abraza y nos ayuda a encontrar la respuesta. Hoy profundizaremos en otra pregunta que nos ayudará a entender el origen de la violencia, las guerras y todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Ese es el título de hoy. Leamos juntos Romanos 5, versículos del 12 al 17. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues, si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Analicemos juntos el pasaje de hoy. Vivimos en un mundo donde día tras día somos bombardeados con noticias de guerras, hambre, violencia, escasez, crisis políticas, desastres naturales, enfermedades, injusticias y mucho más. Estas realidades nos llenan de preocupación, angustia y miedo, y en ocasiones sacuden nuestra fe. Es natural que, al ver tanto sufrimiento, nos preguntemos, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué, si creemos en un Dios bueno y sabemos que su amor es más grande que cualquier otra cosa, sigue existiendo la maldad? ¿Por qué el Señor no la elimina de una vez por todas? Estas preguntas han sido un motivo de gran conflicto tanto para creyentes como para no creyentes. Sin embargo, la palabra de Dios siempre nos ofrece respuestas claras. El libro de Génesis nos explica que el mal no es, como muchos suelen creer, una condición necesaria para que exista el bien, o un defecto en el carácter del Señor. Más bien, el mal es la consecuencia directa de la ausencia de Dios en el mundo y en nuestra vida. Como Pablo explica en el pasaje de hoy, desde que Adán desobedeció al Señor, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Desde entonces, la humanidad ha luchado entre elegir el camino de la luz y la paz que Dios ofrece, o seguir otros caminos que nos alejan de su voz. Pero permíteme profundizar aún más en este tema. Ya entendimos que la maldad es consecuencia del pecado y que ha provocado muerte y destrucción. Pero, ¿qué te parece si planteamos el problema desde otra perspectiva? Detente un momento y reflexiona en qué sucedería si Dios hiciera desaparecer el mal por completo. Una opción podría ser que el Señor eliminara a las personas malvadas. Suena lógico, ¿verdad? Sin gente haciendo el mal, el mundo sería un lugar tranquilo y en paz. Sin embargo, esta posibilidad nos coloca ante un dilema interesante. ¿Cómo definiríamos a alguien malvado? Si todos hemos pecado y hemos hecho cosas malas, ¿acaso quedaría alguna persona en la tierra? Como lo explica el teólogo Agit Fernando, el mal está tan entrelazado con la humanidad y la naturaleza que Dios no puede destruir el mal sin destruir a la humanidad. Otra opción que podríamos imaginar para eliminar la maldad sería que Dios nos hiciera seres perfectos, incapaces de actuar de manera contraria a su voluntad.
como si fuéramos programados solo para hacer el bien. Sin embargo, el escritor C.S. Lewis reflexiona sobre esta idea diciendo, si alguien es libre para ser bueno, también es libre para ser malo. Y el libre albedrío es lo que ha hecho posible el mal. ¿Por qué entonces Dios nos dio libre albedrío? Porque, aunque permite la posibilidad del mal, también es lo que hace posible el amor, la bondad y la alegría que realmente importan. Como puedes observar, eliminar la maldad limitaría por completo nuestra libertad para elegir voluntariamente el camino del Señor. Sin embargo, al profundizar en esta idea, surgen más complicaciones. ¿Y si Dios evitara que ocurrieran cosas malas? A primera vista podría parecer una solución más sencilla, pero tendríamos que preguntarnos en qué momento debería intervenir Dios. Todo esto puede sonar bastante complicado. Sin embargo, el pasaje de hoy nos ofrece una respuesta clara. La existencia del mal es el resultado de la elección de Adán y su historia nos muestra las consecuencias de su decisión equivocada. Su desobediencia nos revela de manera nítida las consecuencias que debemos soportar. Aunque esta realidad es difícil de aceptar, no es el final de la historia. Dios no se quedó de brazos cruzados esperando a que el pecado y la maldad nos consumieran. Al contrario, Dios fue más allá y nos ofrece un regalo que nos llena de esperanza, como nos recuerda el versículo 17 del pasaje de hoy. Si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Aunque el mal aún gobierna nuestro mundo, la Escritura nos promete que un día será derrotado y todo el sufrimiento desaparecerá para siempre. Así que, mientras esperamos el cumplimiento de esta promesa, confiemos en que Dios está con nosotros, incluso en medio del caos, guiándonos hacia un final lleno de victoria y restauración. Gloria a Dios, porque Él es nuestra esperanza eterna. A veces resulta difícil aceptar que la maldad en el mundo es un hecho inevitable. Sin embargo, nuestra esperanza está en que Él siempre cumple sus promesas. A pesar de la maldad, el Señor actúa en nuestra vida y no se aparta de nosotros. Te espero mañana para responder a la pregunta, ¿cómo puede la iglesia ser transformadora a pesar de su imperfección? No te lo puedes perder, pero antes de irte, asegúrate de hacer el último paso de este devocional, la oración. Tenemos una cita mañana, no lo olvides. Bendiciones de lo alto. La presencia del mal en el mundo no refleja un defecto en el carácter de Dios, sino las consecuencias de nuestras propias elecciones. Usa la libertad de elegir que el Señor te ha dado para hacer el bien, para obedecer su palabra e imitar su ejemplo día a día. Desafortunadamente, muchas veces el libre albedrío ha sido utilizado para hacer el mal. Sin embargo, también es la única vía hacia el amor y la bondad genuinos que solo se alcanzan a través de Dios. Recuerda que a pesar de la maldad que te rodea, el Señor está presente y te ha dado su palabra para que venzas el mal con el bien. Aférrate a ella y permite que sus promesas renueven tu mente y tu corazón diariamente. Al compartir la esperanza y la redención que Jesús ofrece, animas a otros en su camino de fe. Acompaña a quienes te rodean en sus diferentes batallas y recuérdales que la luz de Cristo es el arma más poderosa para combatir la oscuridad. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, en este mundo lleno de maldad, rindo a ti mi corazón para comprender tu propósito. Aunque a veces me siento abrumada por el dolor y la injusticia, confío en que tú eres bueno y todopoderoso. Ayúdame a usar adecuadamente el libre albedrío para que a través de la libertad que hay en ti, pueda ser una luz en medio de la oscuridad. Fortaléceme para enfrentar la adversidad, sabiendo que la redención está en marcha a través de tu Hijo Jesús. Y sosténme en la esperanza de que un día el mal será vencido definitivamente. En el nombre de Jesús.